¿Qué tal, estimados participantes? Tengan todos muy buenas noches y nuevamente darles la bienvenida ya a esta última clase de nuestro gran diploma de especialización profesional en auditor líder en sistemas integrados de gestión. El día de hoy, en el módulo número 5, vamos a ver las auditorías de sistemas integrados de gestión. Ya a través de nuestra carpeta de recursos, ustedes van a contar con el material que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, también va a ser compartido a través del grupo de WhatsApp. ¿Sí? Ya se encuentra con nosotros también aquí el ingeniero Agustín para poder cerrar con broche de oro todas estas semanas de aprendizaje que hemos tenido a lo largo de estas fechas. Recordarles también, como les venía comentando en nuestra clase anterior, vamos a tener una evaluación final. Justamente al terminar la clase voy a compartirles tanto por, en el grupo de WhatsApp voy a compartirles el link de la evaluación para que lo puedan desarrollar. Y al finalizar seguramente brindaré mayor información y quizás absolveré algunas de sus consultas. De igual manera, no sé si el ingeniero Agustín está de acuerdo, quizás al finalizar la clase nos podamos tomar una foto final, encender nuestras cámaras, para que quede un recuerdo, ¿no? Ya de ahí yo voy a compartir con ustedes a través del grupo esta foto final el gran cierre de este diploma. Bien, sin más por mi parte, ingeniero Agustín, ¿cómo están? Buenas Hola noches, voy a Angélica, dar buenas inicio. noches. Qué gusto estar nuevamente juntos. Y bueno, como bien dijiste, ya es la última clase de este diploma y lo que hoy nos toca ver es auditorías de sistemas integrados de gestión. Entonces, esta clase de alguna manera es un tema nuevo, ya no es un tema que tenga que estar relacionado necesariamente con las normas de certificación en su estructura, en el concepto de la norma como tal, pero sí es un tema que resulta integrador en el sentido que entendiendo cómo funcionan las normas, sabiendo cuáles son los requisitos, vamos a poder nosotros revisar el cumplimiento de esos requisitos en alguna organización. Entonces, para ello, tenemos hoy día tres objetivos, cuatro en realidad. El primero es identificar las características técnicas de las auditorías de tercera parte, que son finalmente las auditorías de certificación. Vamos a proponer y vamos a revisar algunos instrumentos que hacen parte del desarrollo de las auditorías. Veremos cómo se estructura un proceso de auditoría externa y también veremos qué métodos son los que más usan los auditores al momento de hacer una auditoría. Y bueno, es imprescindible preguntar, en principio, qué es una auditoría, ¿no? Y aquí una auditoría sigue siendo un proceso, en este caso es un proceso que se hace de manera sistemática para revisar, para poder comparar la evidencia que vamos recopilando en el proceso de la auditoría y poder evaluarla con los requisitos de una norma. Entonces, por ejemplo, ¿no? Teníamos nosotros en ISO, en cualquiera de las tres, en el capítulo 4, el ítem contexto, ¿no? Y en el ítem contexto decíamos, la organización debe determinar sus cuestiones internas y externas, ¿no? Entonces, este proceso, o la auditoría en sí, lo que nos debe permitir es que yo tomo la evidencia que recojo en el proceso de la auditoría y verifico si esta evidencia me cumple con el requisito que pueda establecer la norma. Eso es una auditoría. ¿Por qué es un proceso sistemático? Porque es un proceso que responde a una programación, que responde a un sistema de gestión, que responde a una metodología de desarrollo de la auditoría. ¿Por qué independiente? Vamos a ver luego que los auditores tienen que tener ciertas competencias y tienen que guardar ciertos lineamientos.
No puedo ser el tipo de auditor en el cual de pronto llega y la empresa X te dice, oye, mira, no me pongas la no conformidad o no digas que esto está mal, porque finalmente eso es una no conformidad, decir que algo no cumple para algún requisito, y yo te voy a, no sé, te voy a dar un regalo, ¿no? O sabes que, no sé, de pronto te piden pues que hagas alguna práctica no muy ética. O quizá encuentras algún familiar tuyo trabajando en una compañía y resulta que por esa razón no eres objetivo al momento de mostrar los hallazgos de las auditorías. Entonces, para evitar eso, lo que dice en este caso, eh, digamos, el concepto de auditoría como tal, es que las auditorías debieran ser independientes, es decir, para que un auditor pueda ir a una organización y pueda revisar si la evidencia que recopila cumple con los requisitos de alguna determinada norma o estándar, este debiera no tener ningún conflicto de intereses. De hecho, los auditores en algunos casos firmamos nuestra declaración de no conflicto de intereses cuando vamos a auditar a una determinada organización. Hay compañías y hay empresas, y sin ir muy lejos, en el Perú existen auditores que están autorizados por el Ministerio de Trabajo para ir a las empresas y hacer auditorías periódicas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Uno de los requisitos para que tú llegues a una organización y hagas una auditoría es que no hayas trabajado en esa empresa cuando menos los 2 últimos años. Es decir, que en 2 años no hayas prestado algún servicio, no hayas trabajado de alguna manera en esta empresa. ¿Por qué? Porque si no, habría ahí un conflicto de intereses y claramente la auditoría no busca que existan este tipo de situaciones. Tiene que ser un proceso documentado, ¿por qué? Porque en una auditoría no podemos dejarnos guiar por intuición o no podemos dejarnos guiar por de pronto el devenir de algunos pensamientos o por algunos paradigmas que yo pueda tener, sino que todo lo que finalmente yo recopile en una auditoría tiene que quedar documentado. Eso al final va a demostrar o va a dejar fe de la evidencia que yo he podido observar durante el proceso de auditoría. Entonces, la auditoría no es otra cosa que una revisión de la evidencia de auditoría versus los requisitos de algún sistema de gestión o de algún estándar, que finalmente, para efectos de la terminología en auditoría, se llama criterios de auditoría. ¿Ya? Entonces, sabiendo y entendiendo qué es una auditoría, pregunto a ustedes, ¿alguna vez han sido auditados en sus organizaciones? ¿Alguna vez les tocó pasar alguna auditoría? ¿Podrían, por favor, poner sí o no en el chat? ¿Alguna vez les tocó ser auditados? No, dice Luigi. Muy bien. Sí, sí. Sí, muy bien. No, dice Gabriela. Ok. Eduardo levantó la mano. Ok. No, No, muy bien. no, Miren, ¿a alguno, cambio la pregunta, ¿a alguno sí lo auditaron alguna vez? Sí, ingeniero. Hola John, ¿cómo estás? Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Sí he pasado auditoría, dice, y he auditado también. Perfecto, Suail. Muy bien. Entonces, estamos, digamos que hay dos bandos ahora, ¿no? Personas que sí han auditado y personas que no han auditado. O perdón, personas que no han recibido auditorías y personas que sí han recibido auditorías. ¿Ya? Entonces, las personas que no han recibido aún auditorías y conociendo y entendiendo el concepto de auditoría, que finalmente es una revisión de las evidencias que uno puede encontrar en el proceso, en el desarrollo de la auditoría, versus los requisitos, ¿qué esperaríamos de un auditor? ¿Cómo esperaríamos que fuese un auditor? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo debiera ser un auditor? ¿Cómo debiera ser y cómo no debiera ser?
¿Qué esperamos de un auditor? Ustedes están formando en este diploma para ser auditores, ¿no? Para ir y hacer una auditoría en sistemas integrados de gestión. Y aquí hay algo importante. Para hacer una auditoría, mínimamente hay que conocer en parte los requisitos y, vamos, en parte digo porque no hay que ser específicamente especialistas en alguna, digamos, situación o norma específica, porque para eso están los expertos técnicos, pero sí, por supuesto, hay que tener noción de la norma, hay que entender cuáles son los requisitos, hay que entender cómo se desarrolla, pero no necesariamente tenemos que ser especialistas en el tema, ¿ya? Recuerden que los auditores, lo que revisamos son criterios de auditoría versus la evidencia que encontramos. Cuando necesitamos entender algún proceso de manera particular, algo muy técnico, justamente dentro del proceso de auditoría, en algunos casos se convoca a un experto técnico que hace parte del equipo auditor. Entonces, ¿qué esperamos de un auditor o de una auditoría? Bueno, yo esperaría que la auditoría, sí, ¿qué sí esperaría? Esperaría que sea imparcial, ¿no? En algunos casos, y vamos a ver también que hay tipos de auditorías y hay auditorías que no necesariamente son hechos por un ente de certificación, sino que son auditorías hechas entre las áreas o de manera interna, como normalmente le conocemos a esto, ¿no? Y resulta pues que ocurre en las organizaciones que aun cuando no debería hacerse, es una mala práctica, pero he visto organizaciones que tienen este tipo de actitudes, cuando quieren de pronto encontrar, vamos a decir así, el error en la gestión de alguna persona, lo que hacen es pedir que se le haga una auditoría, ¿no? Pero no se pide la auditoría como una acción de mejora continua, sino que se pide la auditoría con una motivación de poder encontrar el error y quizá tener alguna causal para algún despido, para alguna sanción o similar. Las auditorías en realidad son una herramienta de mejora, son una herramienta que nos permite medirnos frente a los requisitos. Entonces yo esperaría que una auditoría o un auditor sea imparcial. ¿Qué más esperaría? Esperaría también que el auditor sea ético o que la auditoría sea ética. Que no haya, pues, de por medio alguna cuestión que pueda torcer el resultado o que pueda, de pronto, quizá, buscar algún tipo de beneficio. Me ha pasado, en algunos casos a mí también, que he tenido auditorías y he tenido revisiones en los cuales, por supuesto, con personas en realidad que no debieran ser auditores, que luego fueron quejados a alguna casa matriz, me pasó en algún momento, que de manera muy sugerente iban indicando, iban llevando de pronto al auditado a tentarlos con algún tipo de contribución para no dejar alguna no conformidad. Y eso en realidad no se espera de un proceso de auditoría o de un auditor. ¿Qué tampoco o qué sí se espera de un auditor? Se espera de un auditor que el auditor en realidad sea, digamos, alguien ecuánime y alguien que tenga un cuidado profesional adecuado. Los auditores tenemos que, de alguna manera, amoldarnos al lugar a donde vamos, amoldarnos a la persona que nos recibe, amoldarnos a la cultura que una organización tiene, sin que eso, por supuesto, signifique que yo pueda, de alguna manera, dejar de vivir mis valores o que cambie alguna cuestión que de pronto yo la tenga como que muy arraigada, y hablo de una cuestión, por ejemplo, religiosa o similar. Pero si no es eso, el auditor tiene que ser, en realidad, ecuánime, tiene que ser comprensivo, tiene que entender que las organizaciones tienen una propia cultura y que
el lugar donde las organizaciones se desarrollan también es parte de esa cultura. Toca ir, por ejemplo, a veces a auditar a otros países y, ejemplo, ¿ya? Ejemplo, en Argentina, ¿no? ¿Alguien fue a Argentina alguna vez? Pregunto. ¿Pueden poner en el chat si sí o no? ¿Alguien fue a Argentina alguna vez? Si no, no pasa nada. Igual pongan no. ¿Ya? No, dice Luigi. Gracias, Luigi, por responder. No, No, tampoco. tampoco. Muy bien, gracias. No, ok. Miren, chicos, en Argentina se tiene la costumbre de saludar a todos con doble beso en la mejilla. Y esto aplica tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Entonces, en el Perú no es común que los hombres se den beso en la mejilla. He visto algunos amigos que lo hacen, pero no es común. Incluso con las mujeres tampoco es tan común, y algunas veces simplemente las mujeres te tienden la mano, y bueno, hay que respetar eso, ¿no? Pero en Argentina, digamos, no todos, pero sí hay una gran mayoría que suelen saludarse con doble beso en la mejilla, incluido varones. Entonces, tu auditor, si es que vas de pronto a hacer una auditoría a este país y de pronto el auditado, el gerente, se acerca a saludarte y te quiere dar un doble beso en la mejilla, como auditor tendrías que de pronto aceptar esa costumbre que ellos tienen, por supuesto, sin que esto implique una falta de respeto o algo similar. Finalmente es parte de ese país y la organización al estar en ese país tiene también esa cultura. Otro ejemplo claro, ¿no? En la sierra de nuestro país, la gente suele ser muy buena y suele ser muy, ¿cómo decirlo? Muy bonachona. Y ellos en parte muestran su cariño invitándote a comer algunas cosas que ellos pueden haber preparado. Y conozco de sitios en los cuales es una falta de respeto que tú dejes la comida, por ejemplo. Entonces, claro, si algo te cae mal, si de pronto eres alérgico a alguna cuestión que pudiera estar allí como ingrediente, pues oye, puedes decirlo antes, pero si es que no ocurre eso, tendrías que aceptar lo que te invitan, tendrías que de pronto tratar de entender un poco la costumbre de ese lugar, porque el auditor tiene que ir acoplándose a eso. El auditor no es aquel monstruo, aquel extraterrestre, aquella persona mala que va con mala cara a hacer un proceso de auditoría. El auditor va a revisar lo que puede encontrar como evidencia con el requisito de algún estándar o alguna norma, y en ese proceso tiene que ser un proceso realmente, digamos, llevadero para que el auditado sienta que estamos agregando valor, porque finalmente la idea de una auditoría es esa, es agregar valor, es encontrar las posibles fallas en el sistema de gestión para corregirlas. Entonces, más o menos, yo esperaría eso de un auditor o de una auditoría, y la idea sería pues que nosotros que estamos formándonos para ser auditores tengamos en claro estos conceptos. Cuando hablamos de una auditoría, tenemos que hablar de quiénes hacen parte de la auditoría o de qué actores entran a tallar en un proceso de auditoría. Y aquí encontramos principalmente 4 actores. En algunos casos, el auditado es también el cliente de la auditoría, ¿ya? ¿Por qué? Porque imaginemos, la empresa X quiere certificar ISO 14001, ¿ya? Momento. La empresa X quiere certificar ISO 14001, ¿no? La empresa X contrata a la empresa certificadora Y
para que le haga un proceso de auditoría. Entonces, la empresa Y es la empresa que audita, podríamos decir, son los auditores. Esos auditores tienen un cliente, que son la empresa X, pero que a la vez también son el auditado. Entonces, no en todos los casos se cumple esto, pero en este ejemplo se cumple y en muchos otros también. En algunos casos, algunas organizaciones que no son el auditado contratan casas matrices, contratan auditores para que les hagan una auditoría en este caso, los auditados, que podrían ser sus proveedores, por ejemplo. Entonces, en una auditoría vamos a tener típicamente un cliente auditorio, es decir, quien pide que se haga la auditoría. Vamos a tener un auditado, que son quienes pasan la auditoría o quienes responden a la auditoría. Tenemos a un auditor, y el auditor, miren lo que dice aquí, el auditor es una persona con competencia para llevar a cabo una auditoría. Por esa razón es importante, o fue importante, que ustedes entendieran que era ISO 9001, que era ISO 14001 y que era ISO 45001. Porque no puedo ir a auditar un estándar que no conozco. De hecho, previo a realizar una auditoría, al menos cuando hablamos de auditoría de certificación, tienes que llevar cursos de auditor líder en la norma que vas a certificar, ya sea ISO 45001, ISO 14001, ISO 8000, o ISO 9001. ¿Por qué? Porque tienes que ser competente para la auditoría que vas a llevar. Y ser competente significa que debes conocer la norma. No puedes auditar lo que no conoces. Sin embargo, también les dije hace un rato que no es necesario que tú seas un especialista en alguna materia específica. Porque para eso en las auditorías se convocan a expertos técnicos. Los expertos técnicos son aquellos que al equipo auditor le dan algún conocimiento específico. Supongamos, voy a decir yo, Agustín Valderrama, soy auditor líder para ISO 45001 en la versión 2018. Yo soy ingeniero industrial, soy ingeniero industrial y he trabajado en diversos sectores, ¿no? Pero nunca he trabajado, estamos suponiendo, nunca he trabajado en minería. Y me contratan para hacer una auditoría de certificación de ISO 45001 en una empresa minera. Como ingeniero puedo tener noción de algunos procesos y puedo entenderlos cuando alguien me los explique. Pero no soy especialista en el rubro de minería y no conozco a fondo los procesos de minería. Entonces, lo que hacen las casas matrices cuando se encuentran frente a esta situación es que convocan a expertos técnicos, que podría ser, por ejemplo, en este caso, en el caso del ejemplo, un ingeniero de minas. Un ingeniero de minas que no tiene que ser auditor, ojo, no necesariamente. Un ingeniero de minas que no llevó el curso de auditor líder, un ingeniero de minas que sí tuvo que de pronto trabajar, no sé, voy a poner un ejemplo, 10 años en mina, y que por eso es un experto técnico, porque conoce muy bien la actividad minera, y este señor acompaña al equipo auditor o acompaña al auditor para proporcionarle conocimiento específico de los procesos de minería. Él no es necesario que sea un auditor certificado. A él le basta la experiencia y le basta la profesión de pronto para poder, de alguna manera, ser considerado como experto técnico. Entonces, hasta aquí, ¿se entendió qué es una auditoría y quiénes participan de una auditoría? ¿Sí? ¿Tú ahí levantaste la mano para decir que sí? Sí, ok, perfecto. Entonces, ya sabemos qué es una auditoría, ya sabemos quiénes interactúan en un proceso de auditoría, y ahora vamos a entender cuáles son los principios de la auditoría.
Y aquí hay que separar, ¿no? Por un lado tenemos a los auditores y por otro lado tenemos a la auditoría como proceso sistemático, independiente y documentado, que es como la definición finalmente expresa el concepto de auditoría. El auditor, como ya vimos, tiene que ser una persona ética, definitivamente. Tiene que ser alguien con una presentación ecuánime y también tiene que ser alguien con el debido cuidado profesional. Importante que los auditores tengan en consideración esto, ¿ya? Hay muchos más principios, pero yo he colocado aquí como que los más principales. La auditoría, ya les dije, es un proceso que está basado en la evidencia. Yo no puedo determinar hallazgos si no tengo evidencia. Vamos a suponer, ¿ya? Yo tengo que ir a hacer un proceso de auditoría de ISO 14001. Y ustedes saben que los capítulos verificables o que tienen requisitos de ISO 14001 son los capítulos del 4 al 10. Y yo tengo en la organización 2 días auditor. 2 días para hacer esta gestión. Imaginemos que en los 2 días yo no llego a revisar los 7 capítulos que tengo entre el 4 y el 10, sino que solamente reviso 5. Llegué a revisar a fondo 5 capítulos. Me faltaron 2 capítulos. 2 capítulos no he podido revisarlos. Yo puedo inferir, puedo determinar hallazgos respecto de estos 2 capítulos, habiendo revisado solamente 5. En algunos casos sí, porque la evidencia puede determinar o puede permitirme, de alguna manera, vincular a alguna cosa que he podido observar con algún requisito de esos 2 capítulos que no revisé. Sin embargo, si es que no fuera ese el caso, yo no puedo inferir, dar conformidad, colocar algún hallazgo, alguna no conformidad, observación, oportunidad de mejora o lo que fuera respecto de esto que no revisé. Si algo no lo revisé, si algo no pude verlo, no pude tomar evidencia al respecto de ese proceso, no puedo hacer nada. Por esa razón, la auditoría está basada en evidencia. Si yo no puedo evidenciar algo, no hay forma de que pueda determinar absolutamente nada en un proceso de auditoría. Ahora, hemos hablado entonces de qué es una auditoría, hemos hablado de quiénes hacen parte de una auditoría y de cuáles debieran ser los principios de una auditoría. Hay que entender que tenemos 3 tipos de auditoría. Solo existen 3 tipos de auditoría. Y la tienen nombres, y los nombres son bien simplecitos. Auditoría de primera parte, de segunda parte y de tercera parte. Las auditorías de primera parte también se conocen como auditorías internas. Y son las auditorías que se hacen entre áreas o que hace una área específica a una área distinta de la organización, pero siempre dentro de la organización, ¿ya? Y persigue, por supuesto, entre otros casos, evidenciar que en el tiempo se mantiene o se cumplen ciertos requisitos. Entonces, de pronto, y lo que comúnmente ocurre en las empresas es que tenemos áreas de sistemas integrados de gestión que hacen auditorías a calidad, que hacen auditorías a producción, que hacen auditorías a mantenimiento. Típicamente, en las organizaciones tenemos áreas de sistemas integrados de gestión que se encargan de hacer las auditorías internas. Y claro, van convocando a expertos según se requiera para que formen parte del equipo auditor. Estas auditorías son auditorías de primera parte. Su propósito es revisar aquellas cosas internas que nos permitan asegurarnos que los requisitos se van cumpliendo en el tiempo y que de alguna manera se están trabajando. Luego tenemos auditorías de segunda parte. Estas auditorías de segunda parte normalmente son auditorías hechas por clientes. Ojo, hechas por clientes. Estas auditorías, normalmente el cliente es el que va a la organización
o alguien en nombre del cliente va a la organización y revisa que la organización esté cumpliendo con los requisitos que el cliente puso. Y aquí cuando hablábamos, ¿se acuerdan de los procesos? Hablábamos de entradas, salidas. Y hablábamos aquí, por ejemplo, de otro proceso que también tenía sus entradas y que también tenía sus salidas. Imaginemos que esa es la organización 2 y esta es la organización 1, empresas diferentes. Y claro, la empresa 1 lo que produce, digamos, son tablones, ¿ya? Para seguir el ejemplo que hicimos la vez pasada, son tablones. Y esta empresa lo que produce son mesas. ¿Ya? Son mesas. Claramente los tablones se ocupan para producir mesas. Y claro, las mesas tienen ciertos requerimientos que podrían ser incluso un proceso diferente de un cliente o de un supermercado de pronto. Pero vamos a quedarnos en que la mesa tiene que recibir tablones con ciertas características de calidad, cumpliendo ciertos requisitos de calidad. Y no solamente de calidad, sino que para de pronto producir los tablones hay que cumplir con los requisitos también de medio ambiente y con los requisitos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta empresa 2, lo que hace a veces es que dentro de su propio personal envía personas a hacer una auditoría o en otros casos contrata a personas externas para que en nombre de la organización hagan una auditoría a esta organización 1. Esa auditoría es una auditoría de segunda parte, es una auditoría realizada por los clientes, cuyo propósito es evaluar aquellos contratos, aquellos requisitos que tú como organización le pones a un proveedor, con la finalidad de tener él la confianza de que la empresa está cumpliendo con los requerimientos, repito, de calidad, de seguridad o de medio ambiente que solicita él como empresa principal o como cliente. ¿Ya? Entonces, estas son las auditorías de segunda parte. Las auditorías de tercera parte, en relación a la primera y a la segunda, son auditorías de certificación y son auditorías que son realizadas por organismos independientes. Vimos cuando hablábamos al inicio de entender un poco qué eran sistemas integrados de gestión, hablábamos de organismos de normalización, de certificación y de acreditación. ¿Recuerdan? Bueno, los organismos de certificación son los que se encargan de hacer las auditorías de tercera parte. Y lo que buscan es justamente revisar si la organización cumple con los requisitos de una norma de certificación a fin de que esta empresa pueda de pronto evidenciar de manera tangible a través de un certificado que la empresa cumple con esta norma de gestión. Entonces, esta auditoría no puede ser hecha por nadie más, sino que por un organismo de certificación que previamente fue acreditado por un organismo de acreditación del país en donde ésta opera. ¿Ya? Entonces, 3 tipos de auditoría: auditoría de primera parte o interna, auditoría de segunda parte y auditoría de tercera parte. Estoy tratando de recapitular también algunas cosas de las clases anteriores para que tengan de alguna manera un repaso para lo que será el examen al finalizar la clase. Ok, hasta aquí hemos hablado de manera conceptual de lo que es una auditoría, de los principios de una auditoría, de los actores de una auditoría y de los tipos de auditoría. Y ya si comenzamos a hablar de cómo gestionamos las auditorías, tenemos que hablar de 2 documentos principales, que las normas también lo mencionan. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo de 9 de las normas de gestión había un subcapítulo que era auditoría interna? De alguna manera se mencionan ahí estos 2 documentos o estas 2 herramientas que vamos a ver a continuación. Me refiero al programa y plan de auditoría. Nosotros, cuando hablamos de auditorías
del sistema de gestión, hablamos, o cuando queremos gestionar las auditorías, hablamos por un lado de programa y por otro lado de plan. Para entender un poco qué es un programa de auditoría, vamos a responder esas preguntas. ¿Qué es un programa de auditoría? Bueno, un programa de auditoría en realidad es un conjunto de más de una auditoría, en la mayoría de casos, que se planifican durante un espacio de tiempo definido y que, digamos, nos van a permitir de manera organizada poder desarrollarlas a lo largo del tiempo, ¿ya? En realidad es una planificación de las auditorías en un espacio de tiempo determinado. ¿Qué función tiene? Bueno, la función justamente es ser la agenda, planificar las auditorías en distintos periodos para que el proceso de auditoría tampoco sea tan apabullante o tan asfixiante. Cuando no hay un programa de auditoría, no hay un orden para hacer o para desarrollar las auditorías. Y podría ser que el auditado termine cansado y termine incluso dejando de hacer su trabajo para atender solamente a la auditoría. Si no les ha pasado, ojalá nunca les pase, pero a veces ocurre que hay organizaciones en las cuales, en el afán de librarse rápido quizá de las auditorías, hacen que todas las auditorías confluyan en un par de meses o en un mes y medio, en un mes, y entonces al auditado o a las áreas auditadas las tienen fuera de sí. Y eso puede ser incluso un error, porque puede finalmente quitar el foco de la función principal de las áreas y moverlos hacia solamente estar respondiendo o estar recibiendo las auditorías. Por eso es importante que haya un programa que incluso dosifique un poco las auditorías que se van realizando a lo largo de un periodo de tiempo. Normalmente, estos programas de auditoría se hacen de manera anual, pero no es la norma hacerlo de manera anual. De hecho, hay programas que se podrían hacer semestrales o trimestrales. La organización puede determinar con qué periodicidad lo determina hacer, pero normalmente se hace de forma anual. ¿Quién elabora el plan de auditoría? También típicamente lo hace un responsable de sistemas integrados de gestión o lo hace también un responsable de el sistema de gestión de calidad. Típicamente va a depender mucho de a quién la organización le haya encargado ese rol. ¿Quién debe conocerlo? Todos los que van a ser auditados. Y aquí importante también, hay auditorías que son planificadas, en las cuales tú como auditado sabes exactamente de qué fecha va a ser, pero también hay auditorías que son semi-anunciadas. Hay auditorías en las cuales tú dices, mira, entre el 1 de mayo y el 30 de mayo, cualquier día puede ser la auditoría. Esa es una auditoría semi-anunciada. Normalmente te doy un espacio de tiempo y te digo que cualquiera de esos días puede ocurrir una auditoría. Pero también hay auditorías que son no anunciadas, en los cuales yo vamos a decir, de manera quizá abrupta, me aparezco en una organización y les notifico que van a tener una auditoría. ¿Puede darse? Sí puede darse, ¿no? De hecho, las inspecciones que hace SUNAFIL en muchos de los casos son inspecciones inopinadas y podrían considerarse, entre comillas, auditorías también no opinadas. ¿Cuándo es que hay que, digamos, compartir con los auditados esta planificación? Normalmente ni bien se termine el plan de auditoría. Recuerden ustedes que las auditorías, como dije hace un momento, no son para encontrar el error, son una herramienta de mejora, son una herramienta de gestión. Por tanto, no hace daño que el auditado sepa que va a ser auditado. Es importante, de hecho, que sepa que va a ser auditado, porque eso podría apercibirlo y podría incluso, de alguna manera, obligarlo a estar normalmente, digamos, expectante de cuándo va a hacer la auditoría, o trabajar de pronto también de manera anticipada alguna cosa que pudiera ser complicada
de cumplir. Entonces sí es importante que se pueda compartir el plan de auditoría. El plan de auditoría no es solamente para el área de gestión de calidad o no es solamente para el área de SIF. Debería ser compartido a toda organización, a no ser que la dirección diga, no, yo quiero que las auditorías sean inopinadas. Puede ser también, ¿no? Pero aún así tiene que haber un programa de auditoría para que los auditores también puedan manejar con mejor eficiencia su tiempo. Ahora, eso es el programa de auditoría. Si hablamos de plan de auditoría, el programa es un conjunto, les dije, de una o más auditorías, normalmente más de una, en un espacio de tiempo determinado. El plan de auditoría, en contraparte, es una descripción secuencial, lógica en algunos casos, de las actividades que yo voy a realizar, pero ya no para todas o para varias auditorías, sino solamente para una auditoría. En ese plan yo determino horarios, responsables, procesos que voy a auditar, y esto sí se debe compartir siempre con los auditados en la reunión de apertura, e incluso antes, en algunos casos. Hablo de la reunión de apertura para efectos de auditorías no anunciadas, pero para efectos de auditorías planificadas sí es importante, es más, se comparte incluso con los auditados los planes de auditoría de forma anticipada. Y eso justamente es una de las razones de ser del plan de auditoría, ¿no? Lo que busca es ser una guía, ser como que el rumbo que va, quien marque el rumbo de lo que va a seguir la auditoría. Ahora, los planes de auditoría no están escritos en piedra. Muchas veces el auditor elabora y propone un plan de auditoría a la organización y en la reunión de apertura, por alguna situación que el auditor puede que no haya contemplado, termina modificándose el plan de auditoría, termina moviéndose de pronto lo que se iba a revisar en la tarde, pasa a la mañana, lo que se iba a revisar hoy pasa a mañana, de tal manera que, digamos, se acople también a lo que la organización solicita en cuanto a algunos movimientos o modificaciones que son sustentadas, por supuesto, por el contexto propio de las operaciones. ¿Quién elabora el plan de auditoría? Lo hace el auditor. Normalmente, el auditor líder. Hay auditorías donde solamente participa una persona, que a su vez es el auditor líder, pero también hay auditorías donde participan más de un auditor, donde siempre hay un auditor líder, luego hay auditores que acompañan, en algunos casos hay expertos técnicos y en algunos casos incluso podrían haber observadores. Es decir, hay personas que están en entrenamiento, que van a ver la auditoría, pero que no pueden decir absolutamente nada respecto de hallazgos o similares. Participan, pero solamente son observadores. ¿Cuándo se comparten? Ya les dije, normalmente unos días antes de la auditoría. Cuando es una auditoría no anunciada, lo compartes en la reunión de apertura. ¿Quiénes deben conocer este plan de auditoría? Los que van a ser auditados, ¿ya? Los que van a ser auditados. Este plan, repito, no es escrito en piedra, se puede modificar en función del contexto de las operaciones. Supongamos que tú como auditor dices, vamos a hacer las entrevistas de 4 a 5 de la tarde para terminar el día. Y resulta que la empresa solamente trabaja hasta las 4 de la tarde. Tienes que modificar el plan, ¿no? Y el auditado te dice, ingeniero, mire, pero lo que pasa es que mi gente sale a las 4. Entonces, indefectiblemente tienes que modificar el plan para que puedas justamente abarcar ese requisito, abarcar esa actividad programada en alguna otra o en algún otro momento del día. Entonces, estos dos documentos de gestión nos ayudan finalmente a llevar a cabo o a organizar las auditorías. Por un lado, el programa que nos planifica en un espacio de tiempo determinado las auditorías, y por otro lado el plan, el que nos dice de manera pormenorizada el paso a paso o por lo menos la secuencia de actividades que voy a seguir en un proceso de auditoría. Y bien, ahora veamos cómo se desarrolla una auditoría. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna duda?
Si no hay dudas, por favor, pueden poner una manito arriba, pueden reaccionar aquí en el... Bien, gracias. Gracias, Suail. Si todo está claro, reaccionamos. Perfecto. Muy bien, gracias, gracias. Ok. Eduardo, ¿tienes alguna pregunta? Lo que usted ha explicado. Sí, está sí. ¿Se entiende, no, Eduardo? Sí, sí, se entiende. Perfecto, muy bien. Excelente. Qué bueno que se esté entendiendo. Entonces, ya entendiendo, en principio, qué es una auditoría, cuáles son los criterios o principios de una auditoría, quiénes son los actores que participan en una auditoría y también cuáles son estas dos herramientas que nos permiten, por un lado, organizarnos y por otro lado, planificar de manera pormenorizada o detallada cómo se va a llevar a cabo una auditoría. Hablemos ahora sí del desarrollo de la auditoría per se. La auditoría, en principio, parte por una revisión previa de los documentos de una organización. Ya les dije, normalmente ocurre que para auditar un determinado proceso u organización o estándar, tienes que conocerlo. Pero así como es importante conocer el estándar, es importante también, de manera anticipada, poder hacer una revisión de alguna documentación que podrías considerar pertinente, ¿ya? Los auditores normalmente lo que pedimos es de manera previa, en algunos casos envían cuestionarios a las organizaciones para que nos digan si tienen algunos requisitos o no, porque incluso en la fase previa o en la fase documental, tú puedes determinar y puedes incluso recomendarle al auditor, o en este caso al auditado, si es importante o bueno que continúe con el proceso de auditoría o que de pronto mejore su sistema de gestión y tiente a la auditoría de certificación en un momento posterior. ¿Ya? Recuerden, la auditoría no persigue, una auditoría de certificación principalmente no persigue no certificar a una organización. De hecho, lo que se busca es certificar. Entonces, esta revisión previa o esta revisión documental en fase 1 nos ayuda a que antes de que el auditor vaya de manera presencial a la organización, pueda ver si se cumple o no con los criterios de auditoría. Si en la revisión documental la empresa tiene un cumplimiento adecuado, pasa, digamos, por decir así, el filtro, entonces recién es que pasamos a la revisión y a la visita de los auditores para hacer la revisión in situ. Cuando revisamos la documentación de la organización, es importante que tengamos en cuenta el contexto de la organización. La naturaleza, la complejidad, el tamaño, si es que hubieron auditorías previas, si es que hay objetivos, de pronto en la auditoría misma, o cuál es el alcance de la auditoría. Es importante, aquí la palabra clave es contexto, ¿no? Hay que entender cuál es el contexto de la auditoría, o en este caso de la organización, para poder enmarcar la auditoría allí. Y esta revisión documental, en algunos casos, también he visto que lo hacen las casas matrices, previo a que le asignen a un equipo auditor digamos, la tarea de ir a un lugar de manera específica. Que normalmente se revisa cuando, digamos, en esta fase previa se piden documentos. Se revisan finalmente documentos que hemos ido viendo nosotros en estas 3 sesiones anteriores de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. La política, y entonces cuando tú recibes la política de una organización, rápidamente vas a la norma, según lo que vayas a estar evaluando o para lo que vaya a hacer la auditoría, y revisas el capítulo correspondiente y ahí tenemos varios requisitos. La política tiene que ser adecuada para la organización. Lees la política y lo comparas con el requisito. La política tiene que tener un compromiso para la mejora continua. Revisa si la política lo tiene o no lo tiene. Y en función de eso vas comparando la documentación con los requisitos del estándar. De igual manera, con los procedimientos, con los instructivos, con los registros, si es que ha habido alguna auditoría previa, la revisas también para saber si hay alguna no conformidad que quedó
abierta o para ver si hay alguna observación o alguna oportunidad de mejora, para que tú puedas justamente revisar eso en la visita que vayas a tener. Entonces, estos son algunos de los documentos que normalmente se suelen revisar en este proceso previo de revisión de la auditoría, que ya es parte de la auditoría. Ojo, algunas personas piensan que esto no hace parte de la auditoría, pero ya es parte de la auditoría. Y lo importante de esto, repito, es que en algunos casos te pueden decir, oye, mira, mejor aquí implementa esto y preséntate a la auditoría en una, de pronto, oportunidad posterior, ¿no? Va a depender mucho de cómo la casa matriz maneje este tema, porque ya esto depende de las casas matrices. Respecto a la documentación, ¿se emiten conclusiones? Sí. Y digamos, la conclusión, si es que de pronto la auditoría o en la documentación no es adecuada, como dije hace un rato, se comunica al auditado para que éste no siga en el proceso de auditoría hasta que no corrija todo lo que se pueda haber observado o todo lo que de pronto pueda faltarle, ¿ya? Esa es la conclusión a la cual se llega. O bien le dices al auditado, bien, estás bien, te audito, ¿no? Y la casa matriz programa la visita del auditor, o bien la casa matriz le dice, ¿sabes qué? No, mejor aquí, agrega esto, implementa esto y preséntate en una oportunidad posterior. Esa es la conclusión, entonces, de esta fase 1. Cuando ya pasa la fase 1, cuando ya, digamos, vamos a suponer que se hizo la revisión de la documentación y el resultado fue que estaba ok, check, avanzamos. ¿Qué es lo que ocurre después? Lo que ocurre después es que se elabora el plan de auditoría. Y ustedes ya saben qué es un plan de auditoría porque lo acabamos de ver. Y ya saben también para quién se elabora el plan de auditoría. Pero claro, hemos visto de manera general qué es un plan de auditoría, pero no hemos visto qué es lo que debe tener un plan de auditoría. Un plan de auditoría debe tener los objetivos de la auditoría, es decir, debe responder a qué es lo que el auditor o el equipo auditor va a hacer en la visita in situ a una organización. También tiene que tener en cuenta los criterios de auditoría. Ingeniero, ¿qué son criterios de auditoría? Eso no lo he escuchado antes. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué más? El plan de auditoría tiene que definir el alcance. El alcance es el mismo alcance que se determina dentro del sistema de gestión. ¿Recuerdan ustedes que cuando hablábamos cuando íbamos revisando los requisitos de las normas, hablábamos de un punto que era alcance? Ese alcance es el mismo alcance que va en este plan de auditoría. Por eso es que previamente se revisan los documentos, porque parte de esos documentos van a ser input para este plan de auditoría. Entonces, el alcance es justamente el mismo. Y en muchos casos ocurre que ya estando en la reunión de apertura, cuando le alcanzas el plan de auditoría o de pronto días previos le haces llegar el plan de auditoría, el auditado te dice, no, el alcance puedes cambiarlo de esta forma, ponlo de esta otra manera. Y ahí ya es un tema de criterio del auditor, ¿no? Para ver hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿ya? Y en algunos casos se debe conversar esto con la casa matriz para que ellos aprueben modificar el alcance que el mismo auditado lo ha declarado. Hay que tener mucho cuidado cuando declaramos el alcance de una auditoría porque si bien no está escrito en piedra y yo como organización lo determino, una vez que lo comunico a la casa certificadora o casa matriz, cambiarlo podría ser un poco tedioso. No en todos los casos, pero sí. ¿Qué más tiene que contener este plan? Tiene que contener fechas y lugares donde se van a llevar a cabo los procesos de auditoría o las actividades. También tiene que decir cuánto tiempo va a durar cada una de estas actividades, con quiénes va a hacer y qué es lo que necesita para hacer justamente o para llevar a cabo esta auditoría. En algunos casos, el plan también especifica el idioma en el cual se va a auditar. Hay, digamos, algunos procesos de auditoría que sí o sí se tienen que hacer en inglés. Entonces tú
determinas y pones ahí idioma de la auditoría, inglés. Y en fin, o sea, hay más de un idioma. Eso va a depender mucho, repito, del contexto, de la norma que estás auditando y demás cosas, pero también el plan podría incluir el idioma del proceso de auditoría. También se incluye el representante o la persona que va a ser la contraparte en el proceso de auditoría, representante de la organización. También va allí quién es esa persona, ¿ya? También en algunos casos se colocan algunos arreglos logísticos que pudieran ser parte del desplazamiento, alimentación, etcétera, de los auditados. Y también, siempre, casi siempre, se ponen algunos párrafos relacionados a la confidencialidad de la información. Una de las cosas que el auditor tiene que tener en claro es que toda la información que él recibe en un proceso de auditoría lo recibe de manera confidencial. No puede ir y divulgarlo a ninguna otra organización, ¿ya? Porque los auditores finalmente vemos muchas organizaciones y sería antiético ir a divulgar la información confidencial de ciertas organizaciones. Cuando hablábamos de los criterios de auditoría, les decía que íbamos a entender qué es un criterio de auditoría o qué son criterios de auditoría. Los criterios de auditoría no son otras cosas que todas las normas, procedimientos, requisitos, estándares, manuales, contratos, leyes o lo que fuera, que se van a ocupar como referencia para contrarrestarlos con la evidencia de auditoría. ¿Ya? Entonces, ¿esos criterios tienen que estar definidos? Sí. Imaginemos que yo voy a revisar ISO 45001 a una organización y yo veo que hay un derrame, pero enorme en un grifo y que eso está contaminando con hidrocarburos al suelo. ¿Yo podría dejar una no conformidad por eso? La pregunta y la respuesta, bueno, la pregunta ya está hecha y la respuesta es no, porque yo estoy revisando ISO 45001. Dentro de mis criterios de auditoría no tengo nada relacionado con medio ambiente. ¿Qué le puedo decir al auditado como recomendación fuera de la auditoría, en off, digamos, como recomendación personal que mejore este tema? Sí, puedo decírselo. Pero para efectos de la auditoría no tiene mayor relevancia, aun cuando está mal, ¿no? Entonces, sí es importante que los criterios estén claros cuando hacemos una auditoría. Y vamos finalmente a ver eso. Y el auditado puede incluso también decir eso, ¿no? Imaginemos que yo comienzo a decirle, oye, mira, hay un derrame, ¿cómo es posible y tal? Y el auditado puede decirme, ingeniero, pero eso no es materia de la auditoría. La auditoría es por ISO 45001. Estamos viendo seguridad y salud. Y esto no tiene mayor afectación a la salud de nadie o a la seguridad de nadie. Y como auditor yo tendría que decirle, tiene razón. Continuemos. Entonces, en la auditoría se definen en el programa, en el plan, perdón, se definen los criterios de auditoría y esos criterios no se mueven. Son criterios que se tienen que mantener durante todo el proceso de auditoría. Hablando de la preparación de la auditoría, normalmente se preparan listas de verificaciones que, por supuesto, no la alcanzas al auditado, no se las entregas, pero tú como auditor las tienes y las haces para poder tener de alguna manera un proceso un tanto más estructurado de qué cosas vas a ir a revisar. Y justamente el propósito de la lista de verificación es tener claridad de qué vas a evaluar. ¿Qué más? Obtener evidencias en un orden lógico, ¿no? Asegurar también que te va a dar el tiempo para revisar todo lo que necesitas revisar. Muchas veces ocurre que aquellos que no tienen expertise en procesos de auditoría terminan gastando más tiempo del debido en la revisión de algún tema específico y luego termina faltándoles tiempo para revisar otras cosas. Entonces, cuando tú haces una lista de verificación previa, eso te da de alguna manera más o menos
la posibilidad de manejar tus tiempos de mejor forma. También, por supuesto, te permite tener una secuencia lógica, ¿no? De cómo vas a desarrollar la auditoría. Entonces, ¿cómo puedes elaborar una lista de verificación? Entendiendo el sistema, conociendo los criterios de auditoría. En este caso, si vamos a revisar un sistema integrado de gestión, hablaremos de ISO 9001, hablaremos de ISO 14001 y de ISO 45001. Entonces, conozco estas normas, leo estas normas y con eso yo puedo elaborar con los requisitos mi lista de verificación. No podría hacerlo si no conozco la norma. Y es importante que el auditor se prepare para la auditoría, a no ser que seas pues súper canchero, que hayas hecho, no sé, 200 auditorías de sistemas integrados de gestión y te conozca las normas al revés del derecho. Bueno, quizá ahí es válido, ¿no? O que tengas memoria fotográfica y te acuerdas absolutamente de todo. Es válido ir solamente con el plan y ya está. Pero yo recomiendo siempre que si estamos iniciando en este tema de auditoría y queremos que nuestras auditorías se lleven a cabo de la mejor forma, importante que utilicen esta herramienta, se preparen para la auditoría y hagan una listita de verificación, un checklist que les permita seguir el hilo en el desarrollo de la auditoría. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de prepararse para la auditoría. Esto es todavía antes de la auditoría de manera presencial. Ya estando de manera presencial, toda auditoría, absolutamente toda auditoría, inicia con una reunión de apertura. En la reunión de apertura lo que se hace son principalmente 4 cosas. La primera es que le comunicas a los auditados de manera física, en algunos casos, y en la época de pandemia hubieron varias auditorías que se hicieron de manera virtual, pero le comunicas al auditado la posibilidad, bueno, le comunicas el plan de auditoría y le das la posibilidad de revisar el plan de auditoría por esto que les comentaba antes, que algunas veces la planificación, como la hacemos en un escritorio, puede ser que no responda al contexto operativo de una organización. Entonces, en la reunión de auditoría tú puedes revisar el plan. Es una acción que es permitida. Revisar el plan de actividades, ¿ya? Si queremos cambiar algunas cosas del plan de auditoría, como los criterios, por ejemplo, o el alcance, o alguna otra cosa de estas, normalmente esto se suele hacer con la casa matriz, ¿ya? ¿Qué más? En la reunión de apertura, dado que das a conocer el plan, le explicas al auditado cuáles van a ser las actividades que vas a desarrollar. También le dejas claro y le confirmas cuáles van a ser los canales de comunicación. De hecho, en muchos de los casos, cuando hay que presentar documentación, el auditor junto con el auditado convienen hacerlo a través de una única persona o a través de un único correo, ¿no? Porque imagínense que el auditor vaya, revise compras y compras envíe su documentación. Vaya, revise seguridad y seguridad envíe su documentación. Y revise producción y producción envíe, o sea, y el auditor se llena de cosas. Entonces, para que eso no ocurra, el auditor normalmente con el auditado convienen designar una persona y él es el que se encarga de enviar todo al auditor, ¿no? Entonces, digamos que se establece un canal de comunicación, también se dice, oye, la auditoría va a ser en español, o la auditoría va a ser en inglés, va a ser en portugués, en alemán, en fin. Y también al auditado es importante darle el espacio para que haga cualquier pregunta o duda que pueda tener respecto al proceso de auditoría. La reunión de apertura es ese espacio en el cual el auditado puede plantear alguna cuestión, ¿ya? Recomendaciones, en general, es importante que se presenten quienes van a participar de la auditoría, que se confirmen todos los objetivos, alcance, criterios. También que si hay cambios que hacer en el cronograma, se hagan los cambios. También importante que el auditor pueda confirmar que tiene los recursos para hacer, o que la empresa va a brindar los recursos y las salvedades para hacer la auditoría. El auditor siempre tiene que recalcar en este proceso que esto es un proceso confidencial, que la información no va a ser divulgada. De hecho, de forma previa se firman acuerdos de confidencialidad
Y también el auditor, como parte en muchos casos del reglamento de su propia casa matriz, debe indicar cuáles son las causales que pueden hacer que la auditoría termine, ya sea porque es parte del reglamento de la casa matriz o también porque es parte del código que va a revisar o del estándar que va a revisar. Hay estándares, por ejemplo, que dicen que cuando encontramos no conformidades o hallazgos críticos, la auditoría debe detenerse. Entonces, tú estás revisando de pronto recién de 8 requisitos el número 3 y encuentras algo crítico. La auditoría tiene que detenerse. Y eso tiene que quedar claro en la reunión de apertura y va a depender mucho del estándar que estés auditando, que vayas a certificar. Una vez que terminas la reunión de apertura, comienzas con el proceso de auditoría. Y el proceso de auditoría tiene principalmente, para mí, 3 momentos, ¿ya? Y estos 3 momentos o estas 3 partes, digamos, son las que te permiten recopilar toda la evidencia posible. La primera gran herramienta de auditoría son las entrevistas. Las entrevistas son fundamentales, de hecho son requisito en la mayoría de auditorías, ¿ya? En algunos casos incluso ponen hasta fórmulas para determinar cuántos o a cuántas personas se debe entrevistar para tener una muestra representativa. Y en las entrevistas hay que tener en claro que lo importante no es lo que el auditor pregunta, sino es lo que entiende el auditado y lo que el auditado te responde como entendimiento a esa pregunta. Hay muchos casos en los cuales el auditor no sabe formular preguntas y el auditor nunca de los nunca debe inferir o debe llevar de pronto a que las personas pudieran de pronto dar ciertas respuestas, ¿no? Por ejemplo, preguntas que no están permitidas sería como, oye, tú todas las noches duermes, ¿no? Imaginemos que alguien no tiene que dormir en la noche porque trabaja siempre turno noche. Y tú llegas al auditado y le dices, oye, tú siempre duermes en la noche, ¿no? Esas preguntas no deberían hacerse, ¿no? O preguntas como, ¿con qué frecuencia duermes en la noche? Si en principio la regla, la norma es que no duermas en la noche, no puedes ir a preguntarle con qué frecuencia duermes en la noche. Ese tipo de auditorías, o perdón, ese tipo de preguntas no deberían ser aceptables en un proceso de auditoría, pero hay auditores que las hacen y eso está mal. Hay que entender también que en un proceso de auditoría o de entrevista, normalmente el lugar donde se hacen las entrevistas pudiera no ser el más adecuado. Imagínate que estás dentro de una nave de proceso donde hay ruido y a las justas y el auditado te escucha. Lo más recomendable ahí es llevar a los auditados, o en este caso a las personas que van a ser entrevistadas, a un espacio en el cual no pudiera existir alguna condición que pueda entorpecer el proceso de entrevistas. También es importante que si el auditor encuentra dentro del grupo, digamos, de personas, alguien con quien podía o pudiera tener conflicto de intereses, importante que esto sea declarado incluso de manera previa, ¿ya? Normalmente el auditor siempre está apurado en preguntar las cosas sin que la gente le responda rápido, porque el tiempo en una auditoría es bien cortito, el tiempo no es ilimitado, es muy corto, entonces el auditor siempre está preocupado por preguntar lo más que pueda, porque mientras más pregunte, él recoge más evidencia. Ojo, las entrevistas en la mayoría de casos son confidenciales y por eso el auditor es ético. El auditor no graba las entrevistas como evidencia. El auditor de lo que escucha va anotando, pero la entrevista en sí es una forma de recoger evidencia. Entonces lo que el auditor recoge de las entrevistas, el auditor lo toma como evidencia y lo toma como válido, ¿ya? Entonces muchas veces resulta que los auditados, cuando están en la reunión de cierre, o previo a la reunión de cierre, cuando se le adelantan en algunos casos algunos hallazgos, dicen, no, eso no es así, eso no debió ocurrir, o esto
no funciona así. ¿Quién te lo ha dicho? En principio no podemos decir quién lo ha dicho, porque es confidencial. No, pero no lo has corroborado. Bueno, me lo han dicho. Y no me lo ha dicho una persona. Si entrevisté 20, me lo dijeron 18. Y eso ya es evidencia suficiente. No tengo que corroborarlo. ¿Me entienden? Las entrevistas, por esa razón, son un instrumento importantísimo para recoger y recopilar evidencia. Y si el auditor tiene poco tiempo, está preocupado por preguntar y está preocupado por que las respuestas sean lo más adecuadas posibles, tiene que formular preguntas adecuadas, tiene que formular preguntas importantes. Y aquí incluso esto podría determinarse de forma previa. Así como hacemos una lista de verificación, un checklist previo, en ese checklist podemos incluir las preguntas que se tendría. Ingeniero, Yo, disculpe, sí, una consulta, aprovechando el punto que indicó hace un momento sobre el tema de que el auditor hace recoge como evidencia la conversación, ¿no? La que ha tenido con el personal que forma parte de una empresa que está siendo auditada. así es. El año pasado, en el lugar donde trabajo, estaban pasando auditoría de seguimiento para la ISO 45. ¿Ya? Entonces, el personal bueno, que estaba siendo auditado, el auditor le estaba haciendo unas preguntas, me imagino, e indicaba, ¿no? Habían resultado que les preguntó si habían recibido capacitaciones en seguridad. Y Ya. el personal, bueno, tomó su muestra, el auditor hizo unas preguntas a un grupo de 8 personas promedio, más o menos, creo, si no me equivoco. Y la mayoría dijo, no me han capacitado, no sé, yo no sé, no me han capacitado. No recibí capacitaciones en extintores, no he recibido capacitación. No. Bueno, el auditor, bueno, indicó, no, el personal hace mención que no ha sido capacitado en su mayoría, pero nosotros, bueno, le mostramos las evidencias, acá están las evidencias de que han participado en unas capacitaciones, que sí han sido capacitados, ¿no? Correcto. No es válido, o sea, no, bueno, uno que otro por X tema no habrá asistido a la capacitación, pero aquí está el registro, la evidencia de que la mayoría se ha participado. Entonces, sí, como usted indica, ¿no? Que el auditor puede estar haciendo las entrevistas, así, recopilando información, pero de esa manera se desestima, ¿no? A veces de que no es así, que a veces el personal no es que no se la capacita, sino que no asiste y no viene, ¿no? A las capacitaciones, John, que es diferente. ¿y el auditor en este caso dejó la no conformidad? No, pero indicó, no recuerdo bien la verdad, le mentiría, pero lo que nos hizo saber es que entonces el personal debieron haberle programado en otra fecha a los que no asistieron esa capacitación. Debieron programarles en otra fecha, ese grupo que no asistió. Bien, Bueno. O aplicar gracias, en John. todo caso su reglamento interno, ¿no? De que no asistió a la capacitación a pesar de que se la ha vuelto a reprogramar, bueno, aplicarle entonces. Pero no hicimos Sí, eso, ¿no? Tampoco. es correcto. Mira, John, qué buen ejemplo has dado. Y yo te voy a decir algo. Recuerda que aquí hay dos puntos de vista, ¿ya? Y en general, los que estamos aquí, en algún momento hemos sido auditados y hoy nos estamos formando para ser auditores, ¿cierto? Así es. Entonces, el auditado va a defender a capa y espada, porque ese es su rol, cualquier hallazgo que pueda el auditor encontrar y que de pronto el auditor pueda evidenciar en un proceso de auditoría. Y siempre los que auditamos decimos, antes estabas en el lado oscuro y ahora vas a pasar a ver, ¿no? Ahora vas a tener luz en tus ojos. Hay que recordarles que la auditoría es un proceso muestral, ¿no? Es decir, que recoge una muestra. Y voy a poner varios supuestos, yo. Tú tienes una empresa con 800 personas, ¿ya? Y vamos a suponer que de 800 capacitaste 600. Si tú has capacitado 600, has capacitado al 75% de la población, ¿cierto? Ajá. Listo. Imaginemos que mi muestra, ojo, yo elijo mi muestra de manera aleatoria.
mi muestra es aleatoria. Yo no elijo a nadie de manera así, digamos, como que siguiendo un patrón. Y es lo que normalmente hacen los auditores, ¿no? Más o menos hay un ojo clínico ahí que dice este sí, este no, este sí, este no. Imaginemos que la muestra, por alguna cuestión media complicada, ¿ya? Vamos, llámalo como quieras, en el sentido de si es suerte, ojo del auditor, qué sé yo. Coge 80% de estos 200 y solo 20% de estos 600. Y yo pregunto en mis entrevistas y verifico, entrevisté a 100 personas y de 100 personas, 80 no tenían capacitación. Y estas 80 pertenecen a esos 200. Y de estas 100, 20 pertenecen a estos 600. Yo como hallazgo, como auditor, como hallazgo, tengo que el 80% de la población entrevistada, ojo, no hablo de la población general, y ahí es importante con cómo el auditor redacta los hallazgos. Y este es tema de discusión en la mayoría de reuniones de cierre que solemos tener. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo redactamos la información, ¿no? O el hallazgo. Yo no puedo decir el 80% del personal no tiene capacitación, porque eso es un error. Porque tú me sacas tus actas y me dices, oye, ingeniero, yo he capacitado a 600 de 800, yo he capacitado al 75%. ¿Cómo usted puede decir que el 80% no tiene capacitación? Lo correcto sería decir el 80% del personal entrevistado de la muestra no tiene capacitación, porque no me presentaste de pronto registros, etcétera. Y en este caso la no conformidad debería quedar, desde mi punto de vista, porque el 80% del personal entrevistado, ojo, no estoy hablando del 100% de personas. Es más, yo incluso en algunos casos suelo poner el 80%, para seguir el ejemplo, el 80% del personal entrevistado no tiene capacitación, sin embargo, la empresa ha capacitado al 75% del personal. ¿Es así? Sí, o sea, para efectos del ejemplo es así. El auditado no tendría por qué decirme, no es así, porque es así, ¿no? Ahora, lo que tú me comentas respecto de que podría darse el caso también, ¿no? De que yo entrevisto, sigamos con los 800, y esto dividámoslo en 200 y en 600. Yo entrevisto 100 y de los 100 hay 80 que pertenecen a estos 600 y hay 20 que pertenecen a estos 200, como para seguir la proporción. Pero de los 100, en la entrevista, el 90% me dicen que no tienen capacitación. Y luego, cuando hacemos la revisión documental, tú me muestras que el 80% de este total, o de estos 100, sí recibieron capacitación. La no conformidad ya no iría por el hecho de no haber recibido capacitación, sino que el hallazgo, en este caso, para no decir no conformidad, sino el hallazgo iría porque, y pondría así, ¿no? A pesar de que la empresa capacitó, según se consta en actas, al 90% o al 80% de la población entrevistada, el 90% no entendió la capacitación. Y por eso, repito, es importante qué preguntas. Si yo quiero saber si alguien de pronto fue capacitado en cómo usar un extintor, yo iría y preguntaría primero, no preguntaría, oye, ¿la empresa está capacitado? No, primero preguntaría, ¿saben qué es un extintor? ¿Alguien me puede explicar cómo se usa? Miren lo que estoy preguntando, ¿ah? No estoy diciendo que me digan sí o no. Si yo te digo, ¿te han capacitado? La respuesta es sí o no. Y hay personas que no necesariamente quieren que la organización tenga una buena calificación, van a decir no. Pero ¿qué pasa si yo pregunto, alguien me puede decir cómo funciona un extintor? ¿Alguien me puede decir cuáles son los pasos? ¿O me puede explicar? Y llevo un extintor capaz a la zona y luego alguien me puede explicar acá cómo usar esto.
cambia un poco la forma en la que la persona tiene que responder. Las preguntas normalmente de respuesta sí, no, debiéramos no ocuparlas en un proceso de auditoría. Pero repito aquí, ya la observación de pronto o el hallazgo no iría por no haber capacitado, sino por no verificar la eficacia de la capacitación, que también es un requisito de ISO. Pero Ya. sí suele ocurrir, suele ocurrir. Y John, una de las formas que tú tienes o que la organización tiene para demostrar esto, sí, es el reglamento interno de trabajo. Oye, yo programé la capacitación, perdón, la gente no fue, yo lo sancioné, la primera vez con una sanción escrita, la segunda vez con una sanción suspensión, y la tercera vez le pedí que se vaya de la empresa según lo que mi reglamento dice. Lo que no puede pasar es que no vayas una vez y no hagas nada. No vayas otra vez y no hagas nada. O falten 5 veces a 5 capacitaciones programadas y las 5 veces solo les hayas llamado la atención de forma verbal. Eso no puede pasar porque estás haciendo un harakiri tú solo. La organización misma se está disparando a los pies. Hay que tener mucho cuidado allí. En el proceso de entrevistas, repito, es importante que el auditado entienda la pregunta y para eso las preguntas tendrían que hacerse en un lenguaje muy comprensivo. Y yo no podría, por ejemplo, ir a una persona y decirle, ¿podrías, qué sé yo, voy a preguntar, ¿podrías explicarme cuál es el componente químico que tiene un extintor tipo A PQS? Olvídense, eso no lo va a saber la gente, eso lo puede saber un ingeniero de seguridad o alguien que trabaja en el área de seguridad, pero la gente no tiene por qué saberlo. ¿O podrías decirme cuáles son los tipos de control de incendios? ¿O cuántos tipos de extintores existen? ¿O cuántos tipos de fuegos existen? ¿O podrías decirme cuál es el rating que debe tener un extintor para los grifos de combustible? O sea, olvídate, esos son temas técnicos. Eso no le puedes preguntar a un habitado X. Eso le puedo preguntar a un ingeniero. Entonces hay que tener mucho cuidado con las preguntas y con el nivel técnico también que hacemos las preguntas. Porque la gente tiene que entender en su contexto y en su nivel, y esto que no suena discriminatorio, por supuesto, pero tienen que entenderlo o tienen que entender las cosas de manera natural. Y las preguntas debieran ser justamente asociadas a este contexto. En las entrevistas, en general, en la auditoría como tal, vamos a encontrar diversos tipos de auditados. Vamos a encontrar auditados que todo el tiempo están haciendo chistes, o estos que están siempre molestos y que están todo el tiempo discutiendo, o los que siempre están preguntando, tú encuentras algún hallazgo y dicen, ingeniero, ¿y cómo lo soluciono? Recuerden, ustedes son auditores, no consultores. Los consultores son los que dan recomendaciones. Los consultores son los que te dicen cómo implementar cierta cosa. El auditor no. Esa no es la labor del auditor. Tú puedes decírselo, sí, pero de manera muy como que ligera, ¿ya? Vas a encontrar también auditados que siempre están nerviosos, ¿no? O sea, que poco más y se desmayan en el proceso de auditoría. O vas a encontrar auditados que te van a decir, ya, rápido, pues estoy ocupado. Sí, ¿qué quieres? O sea, y tienes que saber lidiar con todos estos tipos de personalidades que vamos a encontrar en el proceso de auditoría. Después de las entrevistas, normalmente hay una revisión documentaria, siguiendo el ejemplo que decía John, el auditor hizo la entrevista y luego fue y revisó los registros de capacitación. Estos registros normalmente se revisan para corroborar lo que recogiste en las entrevistas y también para lo que puedas haber recogido en la visita in situ, ¿ya? La entrevista va de la mano con la visita in situ, con el recorrido que tú puedas hacer en las instalaciones. Siempre se recomienda que primero sean entrevistas y visitas para que luego la documentación tenga sentido. Pero también hay casos en los cuales inicias o arrancas con revisión documentaria que no tiene mucho que ver con las instalaciones y luego vas a hacer la visita in situ. En estos tres procesos, ya sea en el proceso de entrevistas, en el proceso de recorrido o visita in situ, sí, John. Sí, una consulta más. La auditoría, como indica usted, ¿no? Se realiza la revisión documentaria
Mi duda era, ¿la auditoría tiene que realizarse en la misma sede o lugar que se está el alcance de la auditoría? O sea, el mismo lugar tiene que realizarse la auditoría y la revisión de los documentos. O, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos nuestra sede central en Tacna, pero tenemos y las instalaciones que están en auditoría, que van a certificar, es una sucursal que está en Moquegua, pero la documentación central de seguridad, todo el archivo está en Tacna, nuestra sede central. Y nosotros, Ya, si nosotros hemos llamado a la empresa auditora, la que nos certifica, y nos dice que no, que la auditoría tiene que ser del lugar donde se le alcance, que tiene que ser ahí. sí, Eh, mira, eh, yo, ahí va a depender mucho de la norma de certificación que estés auditando, porque recuerda tú que hay normas que son específicas y que tienen requisitos específicos y que no se pueden revisar en una sede distinta al lugar del alcance de la auditoría. Ahora, lo que sí puede, y también hay otro tema aquí. También es importante entender que las normas de certificación están amarrados al cumplimiento de requisitos legales y hay requisitos que sí te obligan a tener la documentación en el lugar donde se están llevando a cabo las operaciones. Ahora, que tú me dices que la documentación está en otro lugar, puede ser que tú tengas el resguardo de la documentación en otro lugar, ¿ya? Pero sí es importante que tú puedas al menos al auditor mostrarle la información, aun cuando podría ser virtual. Repito, documentación que no necesariamente es un requisito legal o requisito de la propia norma de certificación que esté en el sitio, podrías mostrárselo de manera virtual. Es válido, ¿ya? Es válido. No, no todo tiene que estar en físico. Yo siempre les digo a las organizaciones, ayúdense con la documentación digital o ayúdense con la documentación virtual que puedan tener, si es que van a compartir documentación entre distintas sedes. Pero te pongo un ejemplo claro. Nuestra ley de seguridad dice que los I+C tienen que estar publicados en cada área de trabajo. claro, Entonces, yo la no puedo política validar, también, ¿no? yo no puedo validar que hay cumplimiento de ese requisito si no hago una visita in situ. Y yo no puedo validar que el requisito se cumple si tú me dices que el hiper está en la oficina de Lima y la operación está en Trujillo. Yo tengo que validarlo en el sitio. Entonces, en realidad depende mucho de la norma de certificación o de la norma o el criterio con el cual te estén evaluando, pero lo que sí puede ser es que tú me digas, yo tengo un procedimiento de pronto de investigación de accidentes, el físico con todas las firmas de mi gerencia o de la alta dirección, no la tengo aquí, está resguardada de manera física en la oficina principal que está en Tacna, pero aquí lo tengo de forma virtual escaneado. ¿Válido? Sí, válido. Es válido. Según lo que la norma lo pueda permitir también, ¿no? Claro. Perfecto, ingeniero, gracias. Ok. Entonces, para recapitular, la entrevista, la visita in situ y la revisión documentaria me dan evidencias de la auditoría. Estas evidencias, cuando yo las reviso y las comparo con los criterios de auditoría, los clasifico. Y la clasificación puede ser conformidad, es decir, las evidencias cumplen para los criterios de auditoría, puede ser no conformidad, en los cuales simplemente no cumplen. Y aquí en la no conformidad, en algunos casos hay no conformidades menores y no conformidades mayores, ¿no? La no conformidad mayor es un cumplimiento total o casi total del requisito. Y la no conformidad menor es un cumplimiento parcial del requisito, es un cumplimiento muy puntual de un requisito. Que si yo digo que todos los extintores tienen que revisarse una vez al mes y tienes 200 extintores, yo encuentro de pronto 3 extintores de 200 que no se han revisado una vez al mes. ¿Es una no conformidad? Sí, es un incumplimiento parcial del requisito, pero es un incumplimiento al fin y al cabo. Entonces, dependiendo de la norma, yo podría determinar que eso es una no conformidad menor, por ejemplo. O puede ser que sí hayan sido revisados, pero que de pronto no se anotaron en la tarjetita y se anotaron en un papel. Oportunidad de mejora, ¿no? Entonces, yo dejo también y discrimino ahí
y esto también tiene que ver mucho con el criterio del auditor en algunos casos, cuándo dejar una no conformidad mayor, menor, o cuándo colocar una oportunidad de mejora. Las observaciones en algunos casos no se suelen poner como parte del informe de auditoría, y en otros casos sí, dependerá mucho del estándar que se esté revisando. Para finalizar la auditoría, después de haber hecho la clasificación de hallazgos, se lleva a cabo la reunión de cierre, en el cual se le agradece al auditado, se comunica al auditado todos los hallazgos y conclusiones de la auditoría, se pide que se elaboren las acciones correctivas, se establece el tiempo para establecer las acciones correctivas y también, como les dije hace un rato, se acuerda en algunos casos la precisión de cómo se va a redactar una no conformidad. A veces el auditado no está conforme con la redacción de una no conformidad y te pide hacer algunos ajustes. Siempre que sean razonables, es posible hacerlo. Una vez que termina la reunión de cierre, en algunos casos se suele en ese mismo momento enviar o entregar al auditado el informe de auditoría. En otros casos, pasan algunos días para hacer llegar el informe completo. Pero hay auditorías en las que no puede hacer eso y el informe tiene que estar también en la reunión de cierre al 100%. Entonces, en el informe de auditoría, finalmente plasmas todo lo que has podido observar en esta auditoría. La auditoría no termina ahí o el proceso no termina ahí, sino que el proceso termina cuando se cierran las no conformidades. Y el ciclo es muy similar al que veíamos en ISO o en las 3 ISOs que hemos visto, ¿no? Se cierra la no conformidad después que has visto la eficacia de las acciones correctivas y que de alguna manera se determina que no va a volver a ocurrir. Yo les dije en la clase anterior que para que haya una no conformidad, y termino con esto, normalmente cuando el auditor ríe, existe una no conformidad. Y para que exista una no conformidad, voy a ponerlo por acá, el auditor debe reír. ¿Y por qué debe reír? Por lo siguiente, R es requisito y incumplimiento y E evidencia. Cuando hay evidencia del incumplimiento de un requisito, hay una no conformidad, siempre. Puede ser que tú tengas el requisito, puede ser que tengas o que sepas de un incumplimiento, pero no tienes evidencia, no existe no conformidad. Tengo la evidencia de que algo se está incumpliendo, como por ejemplo el ejemplo, valga la redundancia, del derrame, pero el requisito no está asociado a la norma de certificación, no hay no conformidad. Siempre que un auditor ríe, recuerden, requisito, incumplimiento, evidencia. Cuando el auditor ríe, entonces hay una no conformidad. De manera, digamos, un poco didáctica para acordarnos de esto. Cuando el auditor ríe, hay una no conformidad. Ríe es requisito, incumplimiento, evidencia. Cuando estas 3 cosas se encuentran, entonces existe una no conformidad. Muchachos, ha sido un gusto para mí compartir con ustedes estas 5 clases. Espero que hayamos podido entender. El tiempo es realmente corto, pero he tratado de ser lo más didáctico posible para que ustedes puedan comprender y puedan iniciar esta linda carrera de auditor y, bueno, puedan entender los principios generales de las normas de certificación y también de auditoría. Por mi lado, no queda más que agradecerles y, bueno, si está por ahí Angélica, les doy el paso a ella. Hola, Angélica. Me olvidé de preguntarle si tenían dudas. ¿Alguna duda o pregunta? Es posible que ahora... Muy bien. ¿Ok? Sí, ingeniero, disculpe. Sí, John, adelante. Sí, bueno, una consulta, más que todo con el tema de capacitación, también tenía que hacer mi duda. A ver, cuéntame. Anteriormente recibimos una visita a la SUNAFIL
¿Ya? Ya, y entonces, bueno, nos pidió registros del personal que labora y las capacitaciones realizadas. Yo ¿Correcto? creo que parece que alguien se quejó, bueno, con la zona personal. Bueno, y nos indicó, ¿no?, de que tales personas no han sido capacitadas y le mostramos la evidencia de que habían sido comunicados con anticipación que tenían una capacitación programada y no habían asistido como a un de las 5 que programamos, no habían asistido a 3, un grupo de ¿Ok? personas. Le indicamos el sustento de que acá está la programación que se hizo, que se les reiteró, que no se olviden de asistir, los comunicados, los afiches que habían sido pegados en las instalaciones, también a sus correos, todo. Les sustentamos el que ¿Mm? no ameritaba porque ellos sí habían sido comunicados, ¿no? Y no comunicaron ellos que en esa fecha iban a estar de vacaciones o, bueno, ¿no?, o una comisión, ¿no? No comunicaron tampoco. Le presentamos los descargos y la SUNAFIL nos respondió posteriormente de que no, que el personal, si se encontraba de vacaciones o estaba de comisión, esas personas debieron haber sido reprogramados en su capacitación en su momento. Y que no, o volver a programarse en otro momento también, ¿no? Y si no asistían, bueno, en otro. Pero que nos indicaban que no, que tenían que haber sido capacitados y tenían que haber cumplido con las 4 capacitaciones de ley, ¿no? Sí. Y bueno, y hasta que al final agotamos los recursos, le volvimos a presentar los sustentos y ya, ¿no? Un error, sí, no que recuerdo porque eso ya pasó hace unos 4 años, nos indicó de que en el reglamento interno no figuraba, creo, la sanción. O sea, no estaba Ya. tipificado en el reglamento interno de que había que sancionar a ese trabajador que procedía si es que no participaba en las capacitaciones, ¿no? Entonces, bueno, ya Mira, mira, así. para efectos de Sunafilio, eh, el, el empleador siempre va a ser el responsable, ¿ya? Sí, pues. Y, y estoy seguro que igual te multaron en esa oportunidad, Sí, porque Sunafil es así. Sunafil no entiende razones y a Sunafil, o para Sunafil no basta que le demuestres que has tomado algunas acciones para poder cumplir. A Sunafil lo que tienes que demostrar es el cumplimiento. A ellos no les importa otra cosa. O sea, cómo lo hagas, lastimosamente Sunafil no lo va a entender. Entonces, mi recomendación allí es, como te decía hace un rato, ¿no? Si vemos que una persona va a ser problema en el sentido de que nos va a traer a colación algún incumplimiento mayor, hagamos uso de nuestro reglamento interno de trabajo. Voy a poner un ejemplo. Una persona que de pronto no quiere usar un respirador en un proceso de soldadura. Lo ves un día y le llama la atención y no quiere, y otro día y no quiere, y otro día y no quiere, y no quiere, y no quiere, y no quiere. Al tiempo desarrolla una enfermedad ocupacional. Para efecto de SUNAFIL, el responsable es la empresa, es el empleador. ¿Por qué? Porque el empleador no cumplió con el deber de prevención. Claro. Eh, entonces, ¿qué es lo que el empleador puede hacer, no? El empleador en principio lo que puede hacer es algo sencillo, ¿no? Oye, en mi reglamento dice que si no usas equipo de protección personal no puedes trabajar. Entonces, la primera vez te sanciono, o como te dije hace un rato, ¿no? Te llamo, dependiendo de la falta, tú tienes que ahí categorizar cuál va a ser la sanción. Puede ser que lo mandes un día a su casa, a la siguiente vez 2 días, y por reincidencia le terminas resolviendo el contrato. ¿Por qué? Porque las organizaciones no pueden quedarse con gente que a la larga va a ser un problema. Yo invito a que la gente sea capacitada y no llega. No. Ahora, si están de vacaciones o están de descanso médico o están de permiso por alguna razón X, ahí sí Sunafil tiene toda la razón en el sentido que tienes que reprogramarlo, porque no es responsabilidad de ellos, o bueno, ellos no están en el control de haber sido de vacaciones, es algo que finalmente se acuerda siempre con el empleador. Entonces, Claro. sí es importante que se usen ese mecanismo de reglamento interno, lo usemos, porque nos puede traer muchos beneficios cuando se usa correctamente. A veces las empresas no quieren sancionar o no quieren de pronto ocupar el reglamento interno
por diversas razones, pero es importante hacerlo. Y más cuando hay temas legales relacionados. Eso es importante, John. Listo, ingeniero, gracias. ¿Ya? Manuel preguntó, ¿para ser auditor certificado es necesario un prerequisito de la parte académica? Es decir, ¿es necesario ser titulado de universidad o instituto o es indiferente? Mira, normalmente, Manuel, para certificarse como auditor líder de alguna norma de sistemas de gestión, sí hay ciertos requisitos que ponen las empresas que suelen hacer estos cursos, pero no necesariamente relacionados a la parte académica. En algunos casos más relacionados a experiencia. Conozco, por ejemplo, personas con eh, carreras técnicas que son auditores líderes. O sea, pero claro, tienen vasta experiencia en alguna norma o en algún tema específico. Y entonces, al final se terminan certificando, ¿no? Es importante siempre tener un aval académico atrás, pero no es tan determinante para efectos de una certificación como auditor líder. Más determinante es la experiencia y en este caso llevar el curso y aprobar el curso, porque hay un curso de más o menos una semana, aprox, full day, y hay un examen que está homologado por IRCA, por ejemplo, para las ISOs, o alguna otra institución como esta, que tienes que aprobarla, ¿no? Tienes, mejor de los casos, hasta 2 chances de aprobarlo, y si no, tienes que volver a hacer el curso. Entonces, básicamente eso es. Si es que no hay más preguntas, no sé si ya Angélica volvió. Sí, ahora sí, ingeniero. Sí se me logra escuchar, ¿verdad? Parte claro. Perfecto, ingeniero Agustín, muchas gracias. Así es, si no hay más dudas o consulta por parte de ustedes, estimados participantes, agradecería nos puedan acompañar encendiendo sus cámaras para tomarnos una foto final del diploma y así ustedes puedan tener pues esta prueba, ¿no? De que han estado estas 5 clases constantes con nosotros. A ver, por favor, los invito, quizás a Gloria, que está aquí, Lisette, Carlos, Gianfranco. ¿Qué tal, Gianfranco? Buenas noches. A John también, ahí está Eduardo, ¿cómo está? Muy buenas noches, al menos a conocernos a través de la virtualidad, Buenas ¿no? noches, muy buenas noches con todos. ¿Qué tal? Buenas noches, ahí está Subair, Luigi también, Maribel, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver, vamos a ver, ahí está Linda, ¿qué tal? Muy buenas noches, Linda. ¿Quién más se anima a poder acompañarnos? Ahora sí, a ver, Gerson quizás, Lisette, Manuel también, Rosario. Aquellos que enciendan su cámara también 2 puntos adicionales en su evaluación final, así que a ver, aprovechen. Ahí está Pablo, ¿qué tal Pablo? Buenas noches. Invito a Flores Milo también a que se pueda unir acompañándonos encendiendo su cámara, por favor. Ahí está Gianfranco, ahí está Flores Milo, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto poder conocerlos. Bien, entonces, si nadie más que se anime, voy a tomarla, ahí está Jesús también. A la cuenta de 3, vamos a sonreír para tomar la foto final, ¿sí? A ver, vamos. 1, 2, 3. A ver, una vez más, que ahí Carlos no salió en la foto, a ver, una vez más. Aquellos también que quizás han cerrado por ahí un ojito, una peinadita también, a ver si nos pueden acompañar además compañeros. Ahí está Pablo, Carlos. Bien, perfecto. Una vez más, ¿sí? A ver, Luigi, genial. A ver, ahora sí, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo, estimados participantes, muchas gracias por acompañarnos. Ya voy a estar compartiendo a través del grupo nuestra foto final. También se la voy a hacer llegar a usted, ingeniero Agustín, para que nos tenga ahí de recuerdo. No sé si tuviera algunas últimas palabras, quizás para finalizar esta clase. Para mí ha sido un gusto acompañarlos en estas 5 clases. Espero que hayan aprendido algunas cosas importantes de los sistemas de gestión y de auditoría. Y bueno, a través de Angélica, a través del Évate, quizá podamos seguir en contacto en algún momento en lo sucesivo. Ha sido un gusto.
El gusto también ha sido para nosotros, para todo el equipo de Elevate Perú, Ingeniero Agustín, y seguramente también parte de aquí de los participantes presentes. Ya por interno seguramente vamos a estar coordinando para ciertos quizás cursos o diplomas en el cual usted nos pueda acompañar. Muy agradecidos también con usted. Hasta luego, que tenga muy buenas noches. Bien, estimados participantes. Perfecto, John, muchas gracias. Miro también, muchas gracias, Maribel, también por ahí reaccionarnos, al igual que Gerson, al igual que Pablo, Jesús. Linda también, Anthony, Suail de igual manera. Voy a compartirles la asistencia, por favor, del día de hoy, así que no se me retiren de la sala todavía. Listo, ahí está el link de asistencia para que ustedes puedan registrar su participación del día de hoy. De igual manera, el día de mañana voy a estar compartiéndoles a través del grupo todo el consolidado de asistencias para aquellos que no han podido todavía regularizarlas, puedan aprovechar el día de mañana en completar todas sus asistencias, desde el módulo 1 hasta el módulo 5, que es el día de hoy. También voy a compartir las grabaciones, todas las grabaciones para que ustedes puedan visualizarlas nuevamente y así puedan rendir su evaluación final. Ya el día de ayer por la noche pude compartirles ciertos puntos importantes para que ustedes tengan en cuenta al desarrollar su evaluación. Como ya ustedes bien saben, esta evaluación consta de 10 preguntas con alternativas múltiples en las cuales ustedes van a tener el tiempo, bueno, sí, el plazo, mejor dicho, de poder desarrollarlo hasta como máximo el día sábado, porque son 48 horas. Van a contar también con 3 intentos, así que dudo mucho de verdad que ustedes puedan desaprobar esta evaluación, porque tienen todos los recursos necesarios disponibles a sus manos para que puedan retroalimentarse y puedan estudiar muy bien. Son 3 intentos, como les comentaba, y pues se va a considerar la nota probatoria más alta. Una vez que ustedes desarrollen su evaluación, quizás en el primer intento, una nota probatoria que ustedes estén de acuerdo, perfecto. Porque ustedes al momento de desarrollar la evaluación, al finalizar les va a salir su nota final, así que no hay ningún inconveniente. Ustedes van a visualizar qué nota han obtenido y si gustan nuevamente realizar un nuevo intento, y está dentro de los 3 intentos que he mencionado, pueden desarrollarlo. La nota más alta va a ser considerada en su constancia de estudios, en la cual también se va a especificar todos los temas que hemos tocado desde el módulo 1 hasta el módulo número 5. ¿De acuerdo? No sé si tuvieran alguna duda o consulta con respecto a la evaluación. Para aquí yo con gusto puedo absolverlos. No sé, el tiempo, están de acuerdo, quizás se les cruza el tema de los horarios, aquellos que quizás no se han visto en la modalidad sincrónica, no sé si tuvieran alguna consulta adicional para poder absolverla con respecto a ello. De igual manera, el día lunes, como ya ustedes van a aprovechar todo este fin de semana al desarrollar su evaluación, el día lunes voy a compartirles a través del grupo voy a compartirles a través del grupo un pequeño video en el cual es un tutorial para que ustedes puedan acceder a nuestra plataforma y puedan descargar tanto su constancia de estudios como su certificado o diploma, en este caso. Ustedes, cada uno va a tener su usuario y su contraseña que les va a permitir ingresar a esta plataforma y lo puedan descargar. Así que es importante aquellos nuestros alumnos que ya se han acreditado puedan desarrollar su evaluación dentro de estos 2 días para que el día lunes ya puedan tener sus accesos respectivos y puedan descargar su diploma y su constancia de estudios. Aquellos que han realizado el adelanto pueden ir cancelando hasta el día sábado para que ya el día lunes puedan ingresar, a la plataforma sin ningún inconveniente. Y aquellos que desean obtener este paquete de certificado, este paquete de acreditación, lo pueden desarrollar justamente hasta el día sábado. Estamos por el valor promocional de $99.90, así que pueden aprovechar esta oportunidad para poder separar su vacante con este valor promocional. ¿De acuerdo? No sé si tuvieran alguna duda o consulta con respecto a este proceso para poder ayudarlos y orientarlos quizás, mientras voy compartiendo nuevamente la asistencia para que vayan registrándose. ¿Sí? Si todo está claro, todo está correcto, agradecería también me puedan reaccionar aquí en el Meet para tenerlo presente, ¿sí? Perfecto, Gianfranco, muchas gracias. Ay, sí, reacciona, ¿verdad? Jesús, Maribel. Perfecto, Anthony, muchas gracias. Bien. ¿Sí, Eduardo? ¿Todo claro? ¿Alguna consulta? Todo claro. Creo que todo claro, ¿verdad?
Perfecto. Bien, Eduardo. Entonces, nuevamente les agradecemos por acompañarnos en estos 5 módulos. Los invito a que nos puedan acompañar a través de nuestras redes sociales como Elévate Perú para que puedan enterarse acerca de los próximos diplomas que vamos a tener en el mes de mayo. Ya estamos estructurando estos diplomas para que también nos puedan acompañar. De igual manera, pues, por parte de todo el equipo, en realidad agradecerles también. Voy a compartirles todos los recursos, como les comentaba, a través del grupo para que todos tengan al alcance estos materiales y grabaciones para que puedan desarrollar su evaluación final. De acuerdo, nuevamente, muchas gracias. Se despide de ustedes, Angélica Barzola. Ha sido un gusto poder brindarles el soporte académico durante estas 5 clases. Y bien, eso es por todo por mi parte. Si no hubiera alguna duda o consulta adicional, estaremos por culminando ya el diploma y la clase del día de hoy. ¿Sí? Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias.